En esta sesión vamos a hablar sobre los factores intrínsecos o internos en el proceso de enseñanza y aprendizaje deportivo. Continuando con la revisión de Hernández en el año 2000, hace mención que el proceso de enseñanza y aprendizaje en la iniciación deportiva debe realizarse en función de una serie de factores que afectan y rodean el proceso. Como podemos ver en el siguiente esquema, nos encontramos al sujeto o al deportista, y este está compuesto por sus características personales, que son el resultado de la acumulación de experiencias y acciones del ser humano con su entorno. Por otro lado, nos encontramos las capacidades físicas básicas, que las podemos valorar si tiene una formación anterior o no en el desarrollo de la fuerza, la velocidad, la flexibilidad o la resistencia. Asimismo, nos encontramos las etapas del crecimiento, donde podemos ver que el periodo de vida del individuo se encuentra distribuido por una edad cronológica y una edad biológica, donde la edad cronológica depende de la edad en años de la persona. Es la que podemos observar en su pasaporte o en su acta de nacimiento. Y por otro lado nos encontramos la edad biológica, que es la edad que va en función del envejecimiento. En los factores internos nos encontramos la iniciación deportiva, donde se ven involucradas las características evolutivas del niño, del sujeto o del deportista, y estas se encuentran asociadas en el ámbito psicológico, en el ámbito biológico, afectivo y social. Por eso el estudio anteriormente de las etapas del desarrollo y los aspectos del desarrollo, que involucran tanto el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo de la personalidad y el desarrollo social y moral. Por otro lado, nos encontramos la maduración, que se expresa como la tendencia fundamental del organismo a organizar la experiencia y convertirla en asimilable para el niño, el sujeto o el deportista. Por lo anterior, se genera esta maduración a través del aprendizaje, que es el medio de introducir nuevas experiencias en esa organización que el sujeto o el deportista o el niño va interpretando para después ponerla en práctica o ejecutar determinada acción. Vamos a reflexionar referente a los tipos de factores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado tenemos un ejemplo que hace referencia a factores extrínsecos o externos y nos dice: el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1996 se celebró en el municipio granadino de Monachil, Sierra Nevada, entre el 12 y el 25 de febrero de 1996, bajo la organización de la Federación Internacional de Esquí y la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Su celebración se había previsto inicialmente para un año antes, en 1995, pero la inusual baja intensidad de las precipitaciones de nieve producidas durante aquel invierno determinó su aplazamiento al siguiente año, a 1996, que fue en contraste uno de los que se han registrado con más excesivas nevadas en la historia de este resistente montañoso, lo que contribuyó decisivamente al éxito de los campeonatos. Como podemos reflexionar, en este ejemplo nos habla referente al cambio de la competencia o del evento deportivo, debido a la zona o al área geográfica y el clima que se está dando dentro de esa zona o dentro de esa área geográfica. Por lo anterior se tuvo que aplazar ese evento un año. No se cambió de lugar sede, pero sí se cambió de año para poder llevar a cabo ese evento deportivo. Entonces la justificación en este ejemplo sería el clima debido al área geográfica, mientras que el factor sería extrínseco o externo. Por otro lado, nos encontramos los factores intrínsecos o internos y tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice: la asignatura de educación física me permitió experimentar un gran número de trayectorias del balón,
ya que llegué a conocer las características de estas por su interacción repetida con pelotas en desplazamiento. Aquí no nos habla de un sujeto, por lo tanto, si estoy realizando yo la lectura, me refiero a mí. Mi experiencia no es otra cosa más que la maduración que he obtenido a través de la organización de información para después poder ejecutar. En este caso, la organización de la información es precisamente la cantidad de trayectorias del balón que tuve que ejecutar para llegar a conocer las características de estas en interacción repetida con las pelotas en desplazamiento. Por lo tanto, la justificación sería el aprendizaje que yo obtuve debido a mi experiencia como parte de la maduración cognitiva que estoy experimentando en la asignatura de educación física. Esa sería la justificación y el tipo de factor es intrínseco o interno. Tarea. Después de revisar el video, deberás plasmar un comentario en YouTube para generar su participación del tema mencionando alguna experiencia propia como estudiantes de LED y la identificación de los factores internos en su entorno escolar. Asimismo, deberán plasmar sus nombres y apellidos completos. Posteriormente deberán ingresar a su plataforma institucional para el día 11 de junio del 2020 y realizar la actividad Foro de participación, relevancia de identificar los factores internos en las sesiones diarias de entrenamiento. Recuerda argumentar tu participación mencionando al menos una cita textual de por lo menos un autor.